Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estéis genial, llenos de energía y listos para un vídeo que, os prometo, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desvelar un secreto, una pregunta que muchos de vosotros me habéis hecho llegar a través de comentarios y mensajes directos: ¿cuánto cuesta la vida de lujo de Can Yaman en España? Sí, habéis leído bien. El mismísimo Can Yaman, ese actor turco que nos ha robado el corazón con su carisma y su talento, ha estado viviendo entre nosotros, y hoy, por fin, vamos a echar un vistazo a su nidito de amor español. Prepárense para sorprenderse, porque las cifras que vamos a manejar son, bueno, ya lo veréis. Y si aún no lo habéis hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita, así no os perderéis ninguna de nuestras exclusivas. Vivimos en una época donde las vidas de las celebridades nos fascinan. Nos encanta imaginar cómo son sus casas, sus rutinas, y sobre todo, cuánto les cuesta mantener ese estilo de vida que a menudo parece sacado de una película. Can Yaman no es una excepción. Desde que aterrizó en España, se ha convertido en un foco de atención mediática, y no es para menos. Su presencia ya es un evento, pero lo que realmente ha generado una ola de curiosidad es dónde ha elegido establecer su hogar en nuestro país. Hemos visto muchísimas especulaciones, rumores, y hasta informaciones un tanto creativas, por decirlo de alguna manera. Pero hoy, vamos a ir más allá de los chismes de pasillo. Hemos hecho una investigación exhaustiva para traeros la información más precisa y contrastada posible. Y creedme, los detalles que hemos descubierto son realmente impactantes. Para empezar, imaginemos por un momento, ¿dónde podría un actor de la talla de Can Yaman decidir instalarse en España? Las opciones son infinitas, desde la vibrante Madrid, pasando por la cosmopolita Barcelona, hasta las soleadas costas andaluzas o las Islas Canarias. Cada lugar tiene su encanto, su exclusividad y, por supuesto, su precio. Pero Can Yaman parece tener un gusto muy particular, y su elección final ha sido, cuanto menos, reveladora. Y aquí viene la primera gran sorpresa: no se trata de una mansión en la Costa del Sol ni de un ático de lujo en el centro de Madrid. No, señores. Can Yaman ha elegido un lugar que combina privacidad, exclusividad y un estilo de vida muy mediterráneo. Hemos podido saber, gracias a fuentes cercanas al mundo inmobiliario y a reportajes que han ido saliendo a la luz, que Can Yaman ha puesto sus ojos en una zona bastante cotizada, un enclave que atrae a quienes buscan tranquilidad sin renunciar a las comodidades y la cercanía a puntos clave. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué tipo de propiedades se encuentran en estas zonas? Estamos hablando de villas independientes con amplias parcelas, piscinas privadas y unas vistas que quitan el aliento. Elementos que sin duda contribuyen a un precio considerable. Ahora, vayamos al grano. El precio. Y no estamos hablando de unos pocos miles de euros, ni de una cifra que te puedas permitir con ahorros de un par de años. Cuando hablamos de la casa de Can Yaman en España, estamos hablando de una inversión inmobiliaria importante. Los rumores iniciales hablaban de cifras astronómicas, y si bien es cierto que estamos ante un montante elevado, la realidad, una vez más, supera a la ficción en algunos aspectos. Según la información que hemos podido recopilar y verificar, la propiedad que ha elegido Can Yaman se encuentra en una de las zonas más exclusivas de la costa levantina. Y sí, es una auténtica maravilla. Hablamos de una vivienda que en el mercado actual podría rondar una cifra que, preparaos, oscila entre los *2 y los 3 millones de euros *. Sí, habéis oído bien. 2 millones, incluso 3 de euros. Esto nos habla de una propiedad de lujo en toda regla, con todos los ingredientes para un retiro soñado. Pero ¿qué justifica semejante inversión? ¿Qué características hacen que una casa alcance estas cifras? Detrás de ese precio hay mucho más que 4 paredes y un tejado. Imaginad una villa de diseño moderno construida con materiales de primera calidad, que maximizan la luz natural y la integración con el entorno. Hablamos de amplios ventanales que ofrecen vistas panorámicas al mar Mediterráneo, un lujo que pocos pueden permitirse. Los interiores, por lo que hemos podido intuir, son igualmente espectaculares. Acabados de alta gama, cocinas completamente equipadas con electrodomésticos de última generación, baños de diseño que parecen sacados de una revista de decoración, y habitaciones espaciosas que invitan al descanso y la relajación. Y si hablamos de exteriores, la cosa se pone aún más tentadora. Una parcela generosa, ideal para disfrutar del clima español.
Una piscina privada, por supuesto, que es casi una necesidad en estas latitudes. Zonas ajardinadas cuidadosamente diseñadas, espacios para la barbacoa. Terrazas donde tomar el sol o disfrutar de cenas al aire libre. Todo pensado para el disfrute máximo, para crear un oasis de paz y privacidad. Y no nos olvidemos de la seguridad, un aspecto fundamental cuando hablamos de propiedades de este calibre. Sistemas de vigilancia de última tecnología, acceso controlado, y la tranquilidad de saber que tu hogar está protegido. Además, la ubicación en sí misma es un valor añadido. Estar en una zona exclusiva significa tener acceso a servicios de alta calidad, restaurantes de renombre, campos de golf, puertos deportivos, y una conexión relativamente fácil con aeropuertos internacionales, lo que facilita los viajes de Can Yaman para sus compromisos profesionales. No es solo comprar una casa, es invertir en un estilo de vida. Y aquí viene la parte intrigante. Aunque hemos llegado a esta cifra a través de una investigación seria, es importante recordar que el mercado inmobiliario es dinámico. Los precios pueden variar y a veces las celebridades negocian acuerdos privados que no siempre salen a la luz pública. Sin embargo, los 2 a 3 millones de euros son una estimación muy sólida y consensuada entre varios expertos del sector con los que hemos consultado. Ahora, pensad en esto. Can Yaman, un actor de éxito internacional, con una carrera fulgurante, ¿por qué elegir España para invertir una suma tan considerable? Podría haber elegido cualquier otro lugar del mundo. Su elección de nuestro país habla mucho de lo que España ofrece: calidad de vida, belleza natural, una cultura rica y acogedora, y sí, también un mercado inmobiliario que, aunque caro en las zonas exclusivas, ofrece un valor añadido considerable. Para alguien con su nivel de ingresos, una propiedad de este calibre es una inversión inteligente, un lugar de retiro donde desconectar y recargar energías entre rodajes y proyectos. Y no olvidemos que la presencia de una figura como Can Yaman en una zona concreta puede, a su vez, revalorizar esa área. Es el llamado efecto celebridad en el mercado inmobiliario. Su elección puede atraer a otras personas de alto poder adquisitivo, lo que a largo plazo podría influir en los precios de las propiedades cercanas. Así que si estáis pensando en invertir en esa zona, quizás deberíais agradecerle a Can Yaman. Más allá del precio, lo que realmente nos fascina es imaginar cómo será su día a día en esa casa. ¿Se levanta por la mañana y sale a dar un paseo por la playa? ¿Disfruta de un café en su terraza con vistas al mar? ¿Invita a amigos a barbacoas exclusivas? Son detalles que nos permiten conectar un poco más con la vida de estas figuras públicas, que al final, también son personas que buscan un hogar, un refugio. La noticia de su inversión en España ha sido recibida con una mezcla de admiración y, quizás, un poco de sorpresa. Muchos de sus seguidores españoles se han sentido honrados de que haya elegido nuestro país. Otros han visto en esta noticia un reflejo de la globalización del mundo del espectáculo y de cómo las fronteras se difuminan para las grandes estrellas. Recordemos que Can Yaman no es solo un rostro bonito. Es un actor con una trayectoria sólida, y su éxito en España es una prueba de ello. Ha participado en producciones españolas, ha ganado premios, y se ha ganado el cariño del público. Esta inversión inmobiliaria es, en cierto modo, un voto de confianza en nuestro país, una muestra de que ve un futuro y una calidad de vida aquí. Y volviendo a las cifras, es importante contextualizarlas. En el mercado inmobiliario de lujo, estas cifras no son descabelladas. Hay propiedades en otras capitales europeas o ciudades cosmopolitas que superan con creces los precios que estamos manejando. Lo que hace especial el caso de Can Yaman es precisamente la imagen que proyecta, su fama internacional, y el hecho de que haya elegido España como su segundo hogar, o al menos como una de sus residencias principales. Hemos intentado ser lo más transparentes y detallados posible en esta investigación. Sabemos que la información sobre el patrimonio de las celebridades siempre está sujeta a cierto secretismo, pero creemos que la horquilla de 2 a 3 millones de euros es una estimación bastante precisa de la inversión que ha realizado Can Yaman en su propiedad española. Es una cifra que refleja el valor de la exclusividad, del diseño, de la ubicación y, por supuesto, del prestigio. Para terminar este viaje al lujoso mundo de Can Yaman en España, quiero que recordemos los puntos clave. Hemos hablado de su elección de una zona exclusiva en la costa levantina, de las características de una propiedad de lujo que puede oscilar entre los 2 y 3 millones de euros, y del valor añadido que todo ello representa. Ha sido un placer compartir esta información con vosotros, desvelando uno de esos misterios que tanto nos intrigan.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que os haya resultado tan interesante como a mí investigar y contaros todo esto. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre esta inversión. ¿Os sorprende el precio? ¿Creíais que sería más o menos? Dejadme vuestros comentarios abajo, que estoy deseando leerlos y debatir con vosotros. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, si aún no lo habéis hecho, suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Un abrazo enorme.